Aquí estamos, hola, bienvenidos. Aquí estamos retornando, primer programa del año. ¿Cómo le va? ¿Cómo han andado en este día infernal? En este día que tenemos una importante sensación térmica. Ayer llegamos hasta los 50 grados, hoy debe andar más o menos por el estilo. ¿Cómo le va tanto tiempo? Como siempre les decimos, Canal 11 en nuestra casa, para debatir los temas de actualidad. Hoy Paraná no tiene servicio de transporte, lo mismo está pasando en el interior de la provincia. El interior, ese país profundo que siempre mencionan y le gusta mencionar en el ámbito nacional, cuánta propuesta política hay. Bueno, el interior profundo está en serios problemas con el transporte. Un tema que una vez más desprecia el carácter de igualdad de todas las provincias, ¿verdad? Este paro no afecta al conurbano y no afecta en Buenos Aires mayormente. Es una problemática que vamos a tratar hoy para que usted sea parte, porque queremos que en esto tenemos que ser todos parte para poder decir hasta acá llegamos. Con fundamentos. Y sabe que la Asamblea Ciudadana, usted lo ha escuchado muchas veces, la Asamblea Ciudadana aquí ha movilizado, hay estado, hay reuniones, sí, porque se ha ocupado, se ha abocado a ocuparse, a establecer un diagnóstico de muchos años, porque este problema, excede los 30 años. Y siempre el servicio ha sido deficitario, ha sido malo. Hoy podemos decir muy malo. Hoy usted puede subirse a un colectivo y se queda sin una rueda y acá nada pasó, digamos. Hasta esto de naturalizar, dónde están los controles, por qué el transporte es tan así, es tan indigno del ciudadano, ¿no? De construir ciudadanía vamos a hablar hoy y por eso vamos con los primeros que van a dar esto, que es más que un parecer, porque, insisto, son vecinos que han decidido ser protagonistas, están sentados aquí y, bueno, nos van a permitir asomarnos a esta problemática. Estamos ya mismo con Carlos Godoy. Carlos es parte de la Asamblea Ciudadana hace muchos años, seguramente más de una vez ha estado en Canal 11. Sí, por supuesto. Por el mismo tema. Es un estudioso de los temas urbanos y en especial del transporte público de pasajeros. Él es maestro mayor de obra y de pensamiento socialista, ¿o no? Y sí, hay que definirse políticamente, ¿no? También no está malo, no está malo en nuestras cuestiones identitarias. La política es el hacer cotidiano, el hacer que nos involucra para vivir un poco mejor. Que haya sido bastardeado, no desvalorizada, la palabra es otro tema, para otro debate. Vamos también con quien nos está más que esclareciendo, le vamos a preguntar al doctor Alejandro Daniel Besic. Pasión por el rugby tiene Alejandro, ¿no? Por sus hijos y por su familia. Así quiere que lo presente, pero él tiene 23 años en el ejercicio de profesión abogado, es parte de la Asamblea Ciudadana de Paraná hace mucho tiempo, pero bueno, breva en Derecho Laboral, también ha asesorado a empresarios en el Parque Industrial, a CEMPI, ex juez de falta, asesor del Consejo Deliberante oportunamente, asesor legal de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, abogado del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas y abogado de la UTA. ¿Cómo estamos? ¿Qué es largo? Me llevó muchos minutos, ¿eh? Sí, la verdad que es un largo camino a casa, ¿no? Un largo camino. Sí. Y vamos a empezar por Carlos, ¿no? Yo decía, Carlos, la preocupación se volvió ocupación. En su caso, ¿hace cuántos años empezaron a estudiar seriamente y a pedir asesoramiento correcto para poder acercar a las autoridades parte de una solución que la ciudadanía espera y se merece? Bueno, en el caso mío, desde hace muchos años que uno estudia los temas urbanos y dentro de eso un tema principal que es el servicio de colectivo, ¿no? El servicio de colectivo está en la base con otras grandes cuestiones, tan importantes como la provisión de energía para que funcione la economía. La gente tiene que llegar a su lugar de trabajo, tiene que transportarse. El transporte público es, además de un derecho, es una obligación, es una responsabilidad
que está en la Constitución provincial, en la Constitución nacional, en la Ley Orgánica del Municipio, del Estado, crear las condiciones para que se desarrolle un servicio con las características normales que debe tener un servicio de transporte público, con la seguridad, con la eficiencia, con la frecuencia, que es quizá el dato principal que siempre extrañamos en el servicio nuestro de Paraná. Y bueno, hoy se mezcla una concesión que no mejoró, nada, la situación anterior al año 17, concesión que termina ahora, que termina este año, se mezcla con los cambios en el gobierno nacional y las políticas que determinaron abruptamente que cesaran las transferencias de la nación para los subsidios, la parte que ponía la nación, por un acuerdo que se hizo en el año 17, donde compartieron. Vamos a ir por parte. Lo habíamos dicho en el 2017, parte del costo del boleto que pagábamos todos los ciudadanos pasó a ser subsidiado por el gobierno nacional, un poco también por presión de la provincia. Viene del 2003, Los subsidios vienen del 2003. En el 17, por decisión del gobierno nacional de aquel momento, el gobierno de Macri, el gobierno nacional deja de poner el 100% del subsidio y lo comparte con las provincias. Y empieza a compartirlo entre con la nación y las provincias. Exactamente. Hoy la nación, desde diciembre, abruptamente cortó esa transferencia. Vamos a cerrar ahí ese capítulo y le hago una pregunta para que usted me conteste cortito. Sí. Porque ha podido estar sentado seguramente e invitado junto a la Asamblea Ciudadana en distintas gestiones de gobierno municipal, porque quien nos está viendo es de Paraná o aledaños. ¿Qué es lo que falla? ¿Cuál es la principal traba o condicionamiento que tienen las gestiones para poner en caja ese famoso contrato de concesión? Hay presiones de los empresarios, hay lobby. ¿Qué es lo que usted siente que hay? En el contrato nuestro, en la concesión nuestra, en la experiencia de Paraná, yo creo que arrastramos un error que viene de la vieja ordenanza del 84, de la concesión anterior, que se fue prorrogando hasta el 17. Antes de la gestión de Val. Sí, del 84. El 84 era la primera gestión de Humberto Barisco. En aquella concesión se ordena este servicio que tenía permisos que se venían desde el año 26, se venían prorrogando y se modifican recorrido. En aquel momento se hace una ordenanza que era mucho más dura, más defensora de los intereses del 84 que esta ordenanza. Hay un error, decía yo, que es que se llama a las empresas a constituir una asociación. Esa asociación en esta concesión es un monopolio. Una observación principal tiene que ser que si queremos que el servicio sea bueno, debería dividirse en líneas, la concesión, debería dividirse en varios contratos de manera que pueda competir una empresa con otra. Acá tenemos un acuerdo entre dos empresas que es prácticamente una. Es monopolio. Eso está... Eso ha sido así siempre. Vamos a hablar las cosas como son. Sí. O sea, porque una cosa es que en un papel estén diferenciadas, pero es una empresa monopólica porque, digamos, quienes son, en definitiva, quienes operan detrás de esos contratos son los mismos grupos económicos, las mismas personas. Entiendo que legalmente hay dos empresas. Ajá. Legalmente son dos. Pero sabemos que en la forma de operar también, porque lo determina, insisto, lo determina así, una especie de UTE, no es una UTE, es una asociación de colaboración, eso está determinado en la ordenanza de la concesión.
Está bien. Vamos, porque estuvimos hablando con el presidente del Consejo Deliberante hoy, el ex concejal David Cáceres, estamos hablando, es el presidente, es el viceintendente y es el presidente del Consejo Deliberante. Le tocó ser concejal por la oposición, estuvo sentada a la mesa del CITSU cuando se constituyó como una herramienta donde no tenían representación directa a los vecinos, pero con la idea de, bueno, escuchar a los vecinos e ir a una mesa de negociación un poco más democrática, es decir, que la palabra del vecino de alguna manera esté representada. Bueno, le preguntábamos a él, ¿cómo llegamos hasta acá? Y David Cáceres nos decía lo siguiente en esta primer parte, es 1 minuto 40 nada más. Se ve totalmente profundizada esa crisis por 2 motivos. Primero, por la cuestión macroeconómica, donde eleva todos los costos para poder prestar servicio, y segundo, por la decisión del gobierno nacional, que nosotros entendemos como agresiva y como inconsulta y como arbitraria y muy lesiva para todo lo que es el interior del país, quitando directamente el fondo compensador, y eso haciendo de que estemos en una situación profundamente de crisis. Por eso valoramos que la intendente haya tenido la voluntad y haya convocado a este cuerpo para declarar la emergencia en el transporte, para empezar a tener más herramientas y más facultades para poder salir del ahogo en cuanto a la prestación del servicio y que los vecinos y vecinas puedan tener este servicio. La emergencia tiene que ver con brindarle al Ejecutivo mayor celeridad a la hora de tomar decisiones. Entiéndase que a la hora de actualizar una tarifa tiene que pedirlo a alguien que integre el CITUS, tiene que evaluarse ahí, tiene que llegar a una estructura de costo, tiene que discutirse con todas las partes, tiene que volver al Ejecutivo, el Ejecutivo presentarlo al Consejo, el Consejo discutirlo en un plazo de 20 días, una vez que se sanciona por sí o por no, tiene que volver al Ejecutivo, comunicarse a Nación. Estamos hablando en todo un proceso de 45 días, que en los tiempos de hoy entendemos que con tanta volatilidad económica eso es una eternidad. Entonces darle al Poder Ejecutivo las herramientas para poder tomar decisiones rápidamente. La declaración de emergencia, y ahora voy a nuestro segundo invitado, ¿no? La declaración de emergencia como primer señal de tomar cartas en el asunto. ¿Coincidís que es eso una señal potente a la hora de empezar a caminar soluciones posibles? ¿Cómo llegamos hasta acá? Sí, en principio yo disiento en algunas cuestiones que son netamente políticas. Yo no me gusta opinar sobre las cuestiones políticas. Yo no creo que lleguemos hasta donde llegamos hoy solamente por este nuevo gobierno, por estas nuevas medidas. Yo creo que el transporte público de pasajeros viene en crisis no desde diciembre en adelante, sino que viene en crisis desde hace muchísimo tiempo. Y a mi entender, eso es por un montón de errores consecutivos que se fueron tomando en distintas gestiones. Es decir, aquí no creo que haya un único responsable, sino que hay un montón de errores, empezando por esta nueva concesión en el gobierno del intendente Barisco. Estamos hablando de la anterior de Val. Es la anterior a Val. Una inacción, a mi criterio, por parte de la gestión de Val, en este sentido. Y bueno, y la puntada final, sí, lógicamente en eso coincido con el viceintendente actual, que la puntada final fue esta quita de los subsidios y todo este panorama macroeconómico el que estamos viviendo. Pero no creo que sea el único de los motivos. Yo creo que el transporte público de pasajeros, nosotros venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo que viene prestando un servicio que es no malo, malísimo, que era un esquema en realidad que sabíamos que iba a terminar en esto. Es decir, nosotros no nos desayunamos hoy con que el esquema de subsidios terminó siendo malo. Nosotros sabíamos que desde que inició el sistema de subsidio, esto debía haberse controlado, no hubo controles en lo que se hizo con el dinero que ingresó como subsidio, no hubo controles en materia de tarifa. Mire, yo para ir ilustrando, ¿no? Sí. Para que la gente no se pierda. El subsidio, vamos a arrancar de la época de Macri,
Sí, 2017. 2017. El subsidio se subsidiaba a la empresa. La empresa tenía un subsidio en valor peso, digamos, que le servía para compensación del precio del boleto, pero también era un poco dar una señal a esa relación permanente empresa con sus empleados que están agremiados en la UTA, pero que en definitiva la patronal siempre era como que decía, yo no les puedo pagar más porque a mí no me cierra el número en tanto empresa. Esta es la historia que tiene más o menos, a ver, corregime, 30 años fácil. Tranquilamente, 30 años. 30 años como mínimo, te diría. Y en ese transcurrir hemos naturalizado algunas cosas, me parece, y quiero que me escriban. Ahí les vamos a poner el número, estamos en vivo, en directo acá en Canal 11, los estoy escuchando y le vamos a leer su mensaje. Tiene que ver con que hace más de 30 años empezamos a naturalizar cosas. Hoy viajar en un colectivo que se llueve es una cosa común, que se nos... A ver, sí, ¿esta es la descripción? Sí, no solamente deterioro. Eso, hemos naturalizado cosas y hemos desnaturalizado cosas también. Ejemplos básicos, a mí me toca hablar desde el punto de vista del derecho porque es mi profesión, y te diría que a punto tal es que hoy hemos aceptado todo el mundo como una cosa absolutamente normal, que la obligación es del empleador, que como forma primaria debe pagar los sueldos de sus empleados, ¿sí?, sea a cargo del Estado. En realidad hemos transferido las obligaciones que tenía un empresario al Estado, ¿sí? Y la verdad es que todo eso lo hemos naturalizado. Hoy un empresario te dice, no puedo pagarte esto porque no me cortaron el subsidio. Carlos, usted que ha recorrido junto a la Asamblea, dentro de un ratito ya llegó Alicia y hay otro integrante de la Asamblea, hablando de naturalizar un servicio cada vez más deficiente, un servicio que recorre trayectos más largos y mayor cantidad de población que se queda viajando mal. ¿Es el dibujo diario de Paraná? Es esa la realidad. Y ha sido esa la realidad como se viene diciendo en esta conversación, digamos. Yo agregaría que en las dos gestiones, las cosas que por lo menos están escritas en la ordenanza de marco regulatorio y en el mismo contrato, tampoco se han cumplido desde el lado del municipio. ¿Cómo cuál? A veces nosotros protestamos por solamente aquello que hace a las unidades, pero por ejemplo la cuestión de las garitas, la cuestión de la señalización, todavía 8 años después esa señalización en el centro no está completa. Hay una cantidad de paradas que no tienen el cartel de qué colectivo para. Calle España entre Buenos Aires, mejor dicho, Pellegrini e Italia. Ahí paran 3, 4, 5 líneas, no hay señalización. ¿Alguna vez se habló de monitoreo y satelital? Yo iba a decir esto que es mucho más importante que lo que acabo de decir. Las dos gestiones no aplicaron medidas imprescindibles en el desarrollo del contrato, que eran: cada año debían hacer una encuesta a los ciudadanos de cuál era su opinión, la opinión de los usuarios sobre el desarrollo del servicio. Y por otro lado, debían hacer algo más técnico, más complejo y mucho más importante, que es una encuesta de origen y destino. En 8 años, ¿quién es el poder concedente? Las dos gestiones no se dieron tiempo para no solo controlar, no solo hacer esas encuestas, sino para tener esa información para poder revisar qué servicio se estaba dando, qué servicio se estaba desarrollando. Por ejemplo, es central la cuestión de los recorridos. Y la cuestión principal, si se le pide opinión a los usuarios,
la frecuencia. La frecuencia. Ahí quiero quedarme. La frecuencia. Recuerdo la gestión anterior que hablaba, incluso algún spot también lo llegó a promocionar, el tema del monitoreo satelital, que permitía a uno ir siguiendo el recorrido. ¿Eso se puede presentar hoy como un avance? Pero eso tendría que ser lo básico, tendría que ser un control. Y eso... Fíjese cómo es la cuestión del control, que nadie de los funcionarios habla del organismo de control. ¿Cuál es el Todos organismo? hablan del SITU. Ajá. ¿Y cuál es el organismo? Y el nombre del organismo es Organismo de Control del Servicio Integral de Transporte Urbano. Los controles están en los papeles repetidos, pero en la realidad nadie los hace. Están repetidos ¿por qué? Porque primero está la Secretaría de Transporte, está la Dirección de Transporte. Ese es el organismo de aplicación. Letra del contrato. El contrato nombra como organismo de aplicación la Dirección de Transporte. Además se crea ese organismo de control. Ninguno de los dos hizo la acción primaria, básica, que es pedir la documentación a la empresa del cumplimiento de la ley laboral, básico. ¿Cuántos empleados son? Si cobraron el salario, cómo lo cobraron, todo ese tipo, los impuestos que tiene que pagar, eso nunca se hizo. Nunca se hizo. O sea que hay más faltas que cumplimiento de las dos partes. Por supuesto. Ahí me estás diciendo que sí, a ver. Absolutamente. Hay incumplimientos de ambas partes, que además son manifiestos, ¿no? Otro de los incumplimientos por parte del municipio, porque generalmente los usuarios o la gente común intentan las críticas o plantea las críticas sobre el servicio, que es lógico porque es lo que utiliza, ¿sí? La deficiencia de las unidades, la falta de frecuencia. Pero también hay incumplimientos, como por ejemplo el mismo contrato de concesión establecía que había que hacer una revisión de tarifas si había una variación del 10%. Imagínense si no la hay. Hoy, con la inflación que tenemos una variación mucho más del 10% mensual. Y en la gestión de Val, yo creo que escuché por ahí en una de estas reuniones que tengo todo el tiempo con los empresarios y con Secretaría de Transporte de la provincia y del municipio, de que había unas presentaciones de 14 expedientes solicitando la autorización de la tarifa, la cual recién ahora se autorizó la tarifa. ¿Sí? En realidad también hay incumplimientos, por eso esto generó un reclamo por parte de los empresarios que hablan de un monto de 2.000 millones de pesos de perjuicios. Hugo dice, jamás han arreglado los coches. Nos quejamos y no han hecho nada. Deben irse, como lo hizo en Córdoba, los echaron. Hagan respetar lo firmado. Soy usuaria de la línea 23, ERSA. Es un arreglo político, empresarial de los últimos años, ha llevado a esto. Veo mucha impotencia en la gente. Sí, así. Nosotros hicimos una presentación a la intendenta, bueno, porque nos reunimos primero con la intendenta, ¿no es cierto?, en la misma sede de la vecinal Santa Lucía, ¿no? Y en esa presentación que le hicimos hace mes y medio, 2 meses, lo que proponíamos era una negociación entre la empresa y el municipio, que buscara en la crisis, en la situación en que estamos, en la crisis de la empresa también. La empresa hizo una presentación en la justicia. Procedimiento de crisis, sí. Claro, declarándose en crisis justamente para, está previsto en la ley, tener una serie de facilidades en la relación con los obreros principalmente. Bueno, ¿y qué proponíamos? Que se rescinda el contrato de común acuerdo, que se llegara a un acuerdo donde esa cuestión que acaba de decir Alejandro, esa cuestión de los reclamos de la empresa al municipio, se salvara. Se saldara, claro. Que se salvara mutuamente. Entendido. No lo decimos en la nota, pero se supone que una negociación para rescindir un contrato de común acuerdo entre las partes debe dejar en cero todo y hacer completar estos meses de este año
el servicio, mantenerlo al servicio. Nosotros también pensamos, nosotros me refiero a la Asamblea, pensamos también, no solo en los usuarios, pensamos en los obreros de UTA y pensamos en la empresa también, con esa solución que damos, y en los intereses del municipio también. Porque nadie ha hablado de eso que dice Alejandro, los reclamos de la empresa que están en la justicia. Que están en la justicia. Esa negociación se ha hecho. Pero ¿en qué terminó esa negociación? 680 pesos de boleto y un servicio que es el mismo y que va a ser peor, porque ya se hizo anuncio de que algunas líneas la van a hacer más troncales, va a haber que caminar. Perfecto. Nos dijeron. Es así, como usted lo contó, el resultado de ese encuentro, de ese análisis y demás, en el marco que establece esta inflación a nivel del país, se llegó a este boleto de 680 y... 680. 680 sería la... Dentro del ejido Exacto. municipal. Y bueno, solo saber lo que significa esto para el usuario, ¿no? Quiero ser justa y terminar de leer el mensaje de Claudia. Se ve que Claudia está escuchándonos. La calidad pésima de este servicio, el estado es deplorable de los coches, jamás lo arreglaron. Ir a esa ecuación, cortito dígamelo, de llegar a un común acuerdo y rescindir el contrato es una ecuación no viable. Bueno, no sabemos si... Lo hablaron. No sabemos si esa propuesta que hizo la Asamblea por escrita... Se tomó. Eso no conocemos cuál es la opinión, digámoslo, ¿no? Después que me completen a mí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Yo planteé... Que lo ratifiquen o no, pero Alicia y, y Esteban, sí. Pero nada de eso estuvo en la conversación nuestra con la intendenta. Perdón que quiero agregar algo que después lo pueden desarrollar ellos. ¿Cuál era la idea principal para completar el tiempo que queda de la concesión y para la nueva concesión? Como quien regula acá el servicio, regulando la frecuencia y los costos, es la empresa, lo que planteamos nosotros es que el nuevo contrato y este tramo que proponíamos con un permiso provisorio no fuera una concesión, que el contrato fuera el pago de los kilómetros reales hechos. Eso determina la frecuencia. A mayor cantidad de kilómetros, mayor frecuencia. Menos frecuencia harán menos kilómetros. En este momento, traduciéndolo a esto en kilómetros, se está haciendo, un tercio se hizo en diciembre y enero y febrero. Se hizo un tercio de los kilómetros que hay que hacer por el contrato. De 1 millón y pico de kilómetros se hicieron 300 y pico mil. Hoy se están haciendo 500.000, 600.000 kilómetros. Sí, nada que ver con el contrato. Sí. Absolutamente nada que ver con el contrato. Presos, totalmente. Me están escribiendo muchísimas personas. Los voy a leer a todos los mensajes. Gracias por estar, Carlos. Muy También quedan 2 consultas más que le hicimos el testimonio al presidente del Consejo Deliberante, David Cáceres. También preguntamos por esta posibilidad, si la judicialización era un camino. Dentro de un ratito lo vamos a escuchar. Por ahora le agradezco haber estado en su aporte. Tengo 2 vecinalistas más, porque ¿qué estamos haciendo aquí? Recorrer el camino de lo posible. Si hay vecinos que hace más de 20 años empezaron a ocuparse del servicio, efectuaron un diagnóstico, fueron convocados, ¿cómo es que llegamos a este 2024 en esta situación? Lo seguimos charlando en el debate. Ya volvemos. En
Centro Remis tenés un coche al alcance de la mano. Sumamos tecnología y servicios. Con solo descargar una aplicación en tu celular podés tener un coche al instante donde estés. Es gratis, es ágil, es Centro Remis. Consultanos 424-8248. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. O entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina, elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna, indumentaria femenina. Andrés Pasos 250. Y seguimos porque la intención de hoy es que le demos mucho aire al camino de responsabilidades que ha transitado los vecinos, por ejemplo, vecinos que fueron convocados, y yo no me quiero ir tan atrás, ¿no? 70 días, 80 días atrás estaban recibiendo a todos los candidatos, escuchándolos en el teatro, escuchándolos en distintos debates, porque todos traían una solución en mano. Y eso también es fuerte. Eso también es fuerte. Nadie duda que este contexto nacional, esta política nacional, con cosas tan fuertes, en un marco tremendamente inflacionario, hace que se trabe cualquier intención. Pero es bueno que digamos cómo hay que leer las acciones en la historia, ¿no? Claramente, para no confundirnos, para que el trabajo que hace un montón de gente de forma responsable tenga el valor que tiene que darse, que se le tiene que dar, porque, bueno, ellos han hecho estudio de esto, le han dedicado tiempo, son vecinos que quieren viajar bien y que, por ejemplo, el día de mañana, y deseo profundamente que esto no ocurra, si ocurre un accidente y cuesta una vida, no tengamos que pagar los costos emotivos, morales y de responsabilidad civil que esto acarrea. Esteban Rossi, Alicia Glauser, ¿cómo están? Bien, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. No, por nada. Alicia, muchas gestiones y atravesadas por estas gestiones, ¿quién no ha visto a esta mujer en distintas asambleas y impulsando, estando en los medios y tratando de que el vecino vaya, escuche y también sea partícipe de lo que dentro de un ratito vamos a escuchar, porque acá hay propuestas para salir de esta situación. Eso es lo que yo quiero. Si tuvieras que atravesar los últimos 15 años, para no irnos tan atrás, recién dijimos que es un conflicto de 30 años, ¿cuál es la traba por el que no se llega a la solución en el conflicto del transporte? Y la traba es de ambos lados. Primero es el contrato de concesión que hacen los distintos. Este contrato, el último, esperó muchísimos años para hacerse, porque lo iban prorrogando los gobiernos anteriores. Nosotros sabemos que había vencido, por ejemplo, antes del gobierno de Blanco Osuna había vencido, pero lo prorrogaron, bueno. Luego Barisco tomó la decisión de darles 8 años con opción a
A12 y bueno, ya el transporte era malo, ya venía la empresa no cumpliendo en años. Nosotros habíamos empezado esta situación de transporte cuando estaban las 4 empresas que eran locales, que eran nuestros vecinos, que peleábamos con nuestros vecinos porque peleábamos los recorridos, peleábamos un boleto cuando quería subir, queríamos más frecuencia, queríamos que se estiraran los recorridos y todo eso quedó en la historia. Eran unos santos hoy esos empresarios al lado de todo lo que vino después. Hoy nos encontramos en este final acá, en esta historia que empezó en diciembre y hasta hoy, con un montón de cosas, con estos recortes. Se acostumbraron a vivir de los subsidios nacionales. Antes era con el boleto del vecino, el vecino que sostiene, era un transporte que podía, no necesitaba subsidio porque lo que subsidiaban únicamente, que lo hacía el municipio, era el gasoil. Y bueno, la política de subsidio. Quiero quedarme ahí, en ese lugar. Recién lo hablábamos con el doctor Besic, quizás fue en esta historia y poniendo parche sobre parche, gobierno nacional, provincias, municipios, y llegamos a esto que implosionó porque la ecuación no era viable, ¿verdad? ¿Qué opinás? Sí, yo creo que la política de subsidio para una cuestión tan trascendental para una ciudad como es el transporte público, porque hace a la vida de una ciudad, no es una política desacertada. El tema es cómo esa política se implementa y cómo se sostiene en el tiempo. El marco regulatorio, que sería como la ordenanza que regula el transporte, daba herramientas al poder concedente para poder conocer cuáles eran los fines de ese subsidio, ¿no es cierto? Esas herramientas no se usaron. A esas herramientas se le agregaron en 2021 una resolución para que el municipio junto con, o sea, la planta de auditores que tiene el municipio junto con la Facultad de Ciencia Económica, el Colegio de Ciencia Económica, conformaron un equipo auditor de ver cómo iban los fondos. Eso el intendente anterior desistió de esa posibilidad. Entonces, ¿por qué desistió? ¿Por qué no le interesó saber qué pasaba, cuál era el destino de los fondos, que era en definitiva monitorear a los empresarios? Sí, el por qué yo creo que hay que preguntárselo a Val, digamos, al exintendente. Lo que sí, nosotros tenemos claro que esa decisión perjudicó fuertemente a la efectividad de ese esfuerzo colectivo que hacemos cuando nosotros pagamos los impuestos, y esos impuestos luego son parte de los subsidios que supuestamente vienen a mejorarnos la calidad del transporte, pero todo lo contrario. Digamos, se enriquece una empresa o no reinvierte en la medida de lo esperado, porque los subsidios son importantes, era un fondo importante el que se destinaba. Sin embargo, eso no se reinvirtió para la empresa. De hecho, hay un aspecto del marco regulatorio que exige que la empresa tenga buses con una antigüedad menor a 6, un promedio de menor a 6 años y un máximo de 10 años de antigüedad, y eso no es así, eso se excede. Y eso porque hay una falta de inversión. Hay una falta de inversión porque el Estado no exploró, no auditó, no controló a dónde iban esos fondos. Entonces yo creo que la política de subsidio es una política acertada. En todo caso, nosotros tenemos distintas miradas de la Asamblea respecto de eso, porque entendemos que lo más desacertado de todo esto es que los subsidios vayan a una empresa monopólica que no tenga competencia. Entonces, por eso nosotros proponíamos una empresa mixta. Fue una ley que impulsamos hacia adentro de la Cámara de Diputados, que se la dimos a conocer al intendente, a los intendentes en cada una de sus presentaciones. ¿Mixta en qué sentido? Mixta en donde los fondos eran parte público, o sea, parte de inversión del Estado y parte de inversión privada. Estado y privado. Exactamente. O sea, eso era una propuesta que nosotros teníamos, que después de analizarla también tenemos mejora para esa propuesta, porque nosotros entendemos que las políticas tienen que ser dinámicas. Ahora, si del otro lado no hay escucha, no hay acción, esas políticas terminan en la nada. ¿Qué le decían hace 70 días atrás cuando ustedes escucharon a todos los candidatos y le hicieron las propuestas a todos los candidatos? Y una cosa que todos coincidían es que es un problema complejo de resolver, que tenían voluntad de resolverlo. Había distintas propuestas, 2 de los candidatos tenían la propuesta esta de ir a la emergencia del transporte, entendiendo que la emergencia del transporte era una herramienta para poder tomar decisiones para el corto plazo. De hecho, la intendente actual tomó ese camino, pero la emergencia del transporte nosotros entendemos que tiene que ser para poder tener mejor bajo control a la empresa. No que durante la emergencia del transporte haya coches que se incendian, como le pasó a Alicia la semana pasada, coches que salen de circulación. Tenemos menos coches de circulación, teníamos 89 la semana pasada, esta semana tenemos 87, lo puede decir Alejandro con más detalle.
que sirva para el cumplimiento. Yo quiero que nos tomemos el tiempo de ver el tenor de lo que estamos diciendo, de la gravedad de lo que estamos diciendo. Coches que se incendian. Que el ciudadano tenga esta indefensión, me parece, y no quiero ser ni dramática, ni exagerada, ni estoy realzando las tintas. Es hasta no solo es indigno, pone en riesgo a la ciudadanía. La emergencia. Muy bien la acotación tuya, porque fuimos a preguntarle al presidente del Consejo Deliberante, a David Cáceres, esta herramienta fundamental que dijo y valoró. La emergencia, ¿para qué sirve y qué nos va a permitir en aras de llegar a esto? Priorizar tener el servicio en Paraná. Esto era lo que nos decía. Estamos en emergencia, hay que contextualizar y que la palabra es literal, es una emergencia, es decir, todo lo que hagamos en este momento no va a ser para mejorar el servicio de lo que veníamos teniendo hace años atrás, sino que es para salir de esta situación agobiante, que la solución de fondo yo creo y estimo y entiendo va a ser el nuevo contrato de concesión. Creo que nos faltó maduración en cuanto al debate y al compromiso, porque hoy nosotros en todo este tiempo siempre hemos tenido la disyuntiva con los empresarios de cómo se discute una estructura de costo. Ellos plantean que se hace en función de una resolución nacional que allí se esgrime la prestación de un servicio ideal. Un servicio ideal que tenga un parque automotor con una antigüedad no mayor a 5 años, un parque automotor que pueda tener accesibilidad con rampa en todos sus vehículos, una prestación de servicio que cuente con tantos empleados por tantas unidades. Todo eso no existe en Paraná. Entonces nosotros siempre hemos planteado la construcción de una estructura de costo en función de la realidad en la cual se presta el servicio en Paraná, que es muy deficiente. Entonces los empresarios siempre hemos estado en la disyuntiva de que ¿qué está primero, si el huevo o la gallina? Digamos. Nosotros te damos el boleto en función de lo que vos prestás y ellos dicen, nosotros no podemos hacer inversiones porque vos no me das lo que yo estimo que me tenés que dar. Y yo creo que te decía que faltó maduración, porque si todos los bloques políticos hubiéramos fusionado en un trabajo conjunto y hubiéramos logrado torcer a que los empresarios firmaran en algún momento la conformidad de una de esas estructuras de costos, allí creo que hubiera empezado a poder discutirse o analizar de ahí en adelante. Nosotros tenemos intimaciones por parte de las empresas de deudas de miles de millones de pesos porque no se han hecho la estructura de costo como ellos creen que y entienden que se tienen que hacer. Nosotros discutimos de que ellos, cuando empezaron a prestar el servicio una vez que fue concesionado, nunca lo prestaron como firmaron que lo tenían que hacer. Entonces yo creo que nos faltó volumen político para realmente plantarnos ante los empresarios y decirle esto es así y ustedes lo tienen que convalidar, y si no, buscar medidas mucho más drásticas, ¿no? Pero bueno, hoy el contexto no es el mejor para buscar la solución de fondo. Yo creo que la situación, y uno está esperanzado y trabaja de que el año que viene la cuestión económica se va a estabilizar, y el año que viene casualmente tenemos que empezar a trabajar una nueva concesión que uno augura de que haya otras empresas del país que quieran venir, y creo que esa competitividad entre empresas va a hacer que puedan pujar por un contrato mucho más beneficioso para los usuarios, y que nosotros vamos a velar por eso, y esa entiendo yo que va a ser el principio de una salida para tener un servicio de calidad en la ciudad de Paraná. Sí, yo quiero decir algo sobre eso. A ver. Nunca hubo voluntad política de nadie de que el usuario, que es el que sostiene el servicio, porque ¿quién es el que sostiene el colectivo? El que paga el boleto, el que anticipadamente carga la tarjeta y sostiene. Nunca fue invitado a nada. Nosotros hemos presentado un montón de veces para participar en la mesa. Ese sitio que ellos armaron fue una estafa al pueblo, porque esa es una gran estafa. ¿Por qué digo estafa? Porque ahí participaba y decidía la empresa. ¿Cómo va a ser para regular un servicio que vos venís? Vengo a pelear por mi vecino, vengo a pelear yo digo, por este servicio. Resulta que te encontrás que no te dejan entrar, pero sí la empresa era la que ponía las condiciones. Y las condiciones que la empresa ponía era la que el Estado cumplía. Por eso él habla de que si nos hubiéramos juntado. Claro, pero es tarde para esto.
Para eso ya pasó. Hoy estamos en dificultades terribles, y cuando él habla, y lo respeto mucho porque fue uno de los que siempre nos trató bien, nos atendió. Cuando él habla del futuro del mañana o el año que viene, y todo es incierto, precisamente veníamos con el Tano hablando en el camino qué pasará mañana, y que mañana no sé, vamos a ver qué pasa dentro de 2 minutos. El año que viene no sé si la nación, este hermoso país que nací, que viví, que me voy a quedar acá en la tierra, que me va a recibir, no sé si va a estar en condiciones como él cree que va. Yo creo que si las cosas están como están hoy, va a ser peor. O sea que las soluciones las tenemos que armar ahora, con control del pueblo. Déjame que la gente quiere opinar. Buenas tardes. El jueves pasado estuve esperando la línea 8 desde las 20:15 hasta las 21:45. Fue en calle Santos Domínguez. Con el apagón me tuve que volver en un Uber, porque de noche no andan los colectivos como se debe. Para eso aumentaron el boleto, nos dice Laura. No hay garitas, tengo 77 años que quedar de pie horas, no es humano, nos dice Anita. Hola, ¿cómo estás? No estoy de acuerdo con el paro. Está re caro el colectivo. Estoy indignada. Gracias, soy Patricia. Las unidades están rotas y sucias. Ensayame una respuesta a esto. Bien, voy a empezar por el final. No sé quién es la usuaria esta, que habla que no está de acuerdo con el paro. Yo he escuchado inclusive hasta voces de parte del gobierno, tanto municipal como provincial, hablando de que los trabajadores del sector han tenido una actitud un poco solidaria con los usuarios. A mí me encantaría llamarlos a la reflexión, ¿no? Y pensar si han tenido realmente los trabajadores del sector una actitud poco solidaria. Porque a mí me parece que la actitud poco solidaria la han tenido el Estado, la han tenido los empresarios, no justamente los choferes, que son los que ponen la cara todos los días. Yo, como abogado, en mi rol de abogado de la UTA, tengo causas hasta por agresiones físicas contra los choferes por parte de los usuarios, que indignado, yo no cuestiono esta cuestión, indignado por el servicio que tienen, pero el servicio que tienen no es producto de los choferes, ¿sí? Ayer veía los datos del INDEX, y uno de los datos que más me llamó la atención es un 72% de inflación acumulada en 90 días. Los choferes de la ciudad de Paraná y todos los del interior están con un salario que está paralizado desde diciembre del año pasado. Es decir que en 90 días perdieron el 72% del poder adquisitivo. Qué cosa tan de tanta impotencia, porque te entiendo, hasta no lo justifico por supuesto, entra dentro de la lógica de agarrarte con el rostro, la cara que tenés más a mano, porque si vos decís lo que significa 600 y pico de pesos multiplicado por 4, con un salario que no se ajustó como correspondía, estamos exactamente en una relación espejo a lo que vos estás diciendo. O sea, hay dos cuestiones de alta posibilidad de explotar mal, digamos, más allá de que acá lo que se impone es esto, que todos manejemos información correcta de lo que se hizo bien, lo que se hizo mal. Recién hablaba el presidente del Consejo Deliberante, que muy bien nos aceptó hablar del tema y demás, dijo, nos faltó volumen político para cuando llegó el momento poder firmarle a la empresa las condiciones que nosotros requeríamos. Una idea muy clara, acaba de decir Alicia Glauser. El CITSU se convirtió en una reunión de unos pocos donde lo que menos importaba era la opinión del vecino. Nunca tuvieron en cuenta en esos contratos, en todo lo que vino después, el ser humano. Nunca se habló de la humanidad, nunca se habló del derecho humano y el derecho al transporte, porque tenemos todo el derecho. Yo los otros días, antes de la mujer, fui invitada para un debate para el otro día que iba a ser, y yo no tengo auto, lo digo, podría tener también. Tomo colectivo, ando en colectivo, que hoy, si no me auxilia él, no vengo. Sí. Ajá. El colectivo ya venía mal, venía por calle Las Américas, pasando un Carrefour, terminó ahí, medio con una humareda, venía
tapado de gente, toda parada también. La gente salió corriendo, quería empujarse y salir del colectivo, tenía miedo que explotara, que se incendiara, como ya pasó. El pobre muchacho que manejaba me daba lástima, quería hacer entrar los cambios que nunca entraron. Y bueno, yo me quedé sentada hasta esperar que bajara todo el mundo. Oye, si explota, creo que me voy a salvar. Bueno, eso pasa siempre. Sí. Cuando subís, cuando llueve, tenés que ir con paraguas, subir con el paraguas, porque se llueve en los colectivos, porque los asientos están rotos, porque están sucios, porque no hay garita, porque todo el marco regulatorio, todo lo que se contrató, nunca se hizo bien, nunca se exigió nada, nunca se le dio el control al vecino, que el vecino ayudara a controlar. Ese sitio fue una estafa, que la empresa, yo creo que fue idea de la empresa hacerlo, donde los concejales, los que estuvieron, nunca se quejaron de nada. Vamos a hablar. La verdad que es un tema que me apasiona. No, pero aparte te entiendo, porque, a ver, Alicia viajó con un paraguas dentro de una unidad. Digo, hay que estar en un colectivo en una situación de pánico cuando la gente ve que sale humo y tiene miedo que explote. Digo, ustedes, y cuando hablo de hasta el arco universitario, he estudiado el tema, han puesto elementos de grueso tenor. ¿Por qué no se los toma? No, yo creo que eso se puso sobre la mesa y no se considera porque implican tomar decisiones que son rotundas, que son poner en el eje o poner en el centro de la situación al usuario. Y la verdad que nunca el poder concedente ha puesto en el centro al usuario, siempre ha puesto en el centro a las negociaciones posibles con la empresa. Pero acá esto no se trata de una cuestión de que tenga que ser rentable solamente la empresa. Eso, digamos, no lo vamos a negar, pero no tiene que ser el central. Lo central tiene que ser que los ciudadanos puedan acceder al derecho del transporte, porque como siempre decimos en un montón de lugares, quizá lo dijo Alejandro o lo dijo Carlos antes, el derecho del transporte impacta lateralmente sobre otro montón de derechos. Como siempre decimos, si uno no se sube al cole y no puede llegar a la escuela, no accede al derecho a la educación, no puede llegar al trabajo, no accede al derecho al trabajo, no puede llegar al hospital, no accede al derecho a la salud. Entonces, tiene que ponerse en el centro la necesidad del usuario, y más allá de todos los estudios y todos los parámetros y la evidencia que hay disponible, se ha priorizado los acuerdos que siempre fueron por fuera de los espacios institucionales, porque ni siquiera en el situ se discute abiertamente la problemática. Las cosas ya van, las negociaciones van cerradas, digamos, es un espacio donde se reafirman decisiones anteriores en otros espacios que no son los institucionales. Entonces, nosotros necesitamos un organismo que funciona de espalda a la gente. Soy Carmen. El sábado fui a misa en San Miguel. Tenía que pasar el colectivo a las 20 y era a las 0:40. No pasó nunca. Me vine en un Uber a Caputo, 1.700. Gasté 5.000 pesos. Sí, lo que llegué a la 1 de la noche, o sea, a las de la mañana. Quería decir una cosa más en relación a la situación de la emergencia del transporte. Nosotros valoramos mucho la actitud de la intendenta en el sentido de convocarnos a un espacio de debatir estas cosas, de tomar la decisión de ir a la emergencia del transporte de la Intendencia del Consejo Deliberante, de tomar la responsabilidad de disputar los fondos que le corresponden a Paraná y que le corresponden a Entre Ríos para que los subsidios del transporte estén. Pero lo cierto es que en los hechos, la emergencia en el transporte, por ejemplo, no garantizó de que se ejecutara la ordenanza que posibilitara de que quienes iban a la marcha del 8M lo pudieran hacer en un transporte gratuito. Un montón de reclamos de compañeras que han querido subirse al colectivo a cero costo y el colectivo le dijo, no, muchachos, acá hay que pagar, muchachos y muchachos, acá hay que pagar. Y bueno, entonces, esa emergencia del transporte, ¿para qué está? ¿Para darle vía libre a la empresa o para garantizar los derechos del usuario? Entonces, ahí hay una cosa concreta. Después, respecto de que la emergencia del transporte sirva para reducir recorrido, bueno, eso no sabemos si le va a dar la frecuencia adecuada y si eso va a resolver el transporte. Y no lo sabemos porque nosotros esperábamos ser parte de esa mesa donde se resuelvan los recorridos. Y tuvimos un compromiso de la intendenta de que la asamblea vecinalista y otros vecinos iban a ser parte de esa mesa. Y resulta que eso fue una promesa
que la Secretaría de Transporte no está llevando adelante, está generando los nuevos recorridos sin la participación ciudadana. Eso es un problema. Hay más testimonio. Isabel de Becoer 12, creo que tiene que solucionarse este inconveniente lo antes posible, que compren unidades nuevas, no el descarte de Buenos Aires, que funcionen correctamente. Además, la municipalidad tiene que arreglar las paradas, me refiero a garitas dignas en los barrios. Sin ir más lejos, tenemos parada en 25 de mayo entre Montecasino y Belgrano, una vergüenza, rota, llena de raíces de los árboles. Hay que observar esto también. Ahí estamos nosotros. Tengo 45 años apartado y me tengo que aguantar calladito, y mi familia también. Digo, y hablamos de impotencia, de un cuadro lamentable, de postales que se caen a pedazos de esto que denuncia la gente. Es real. De hecho, yo pertenezco a una gestión nueva de la UTA, ¿no? Hace tan solo un año que estamos, esta nueva gestión, y nosotros llevamos en lo que fue el año 2023, creo que 4 presentaciones denunciando la situación del estado de las unidades a la Secretaría de Trabajo de la provincia. Lo que te quiero decir es que en realidad sí es deplorable y es muchísimo más grave que lo que se ve. Es muchísimo más grave que lo que se dice con respecto al estado de las unidades. Así como Alicia fue víctima de un incendio en un colectivo, si vas 60 días para atrás, un colectivo que se incendió completamente, ¿sí? Donde gracias a la solidaridad, diría yo, del chofer, la gente que estaba arriba se pudo salvar. Sí, se quemó en forma completa. Este sábado, ¿sí? Hay un colectivo que salió en todos los medios, el cual se le salió una rueda. O sea, estamos hablando de unidades sin freno, con que se les salen las ruedas, con cubiertas que realmente se les ve el aire, que se prenden fuego. La verdad es que es gravísimo. Es gravísimo, es mucho peor de lo que parece. Es terrible porque, bueno, nosotros... Quería apuntarte una cosita más que tiene que ver con algo que mencionó el Tano recién. Hoy estaba viendo, yo soy muy de mirar mucho los índices porque somos muy técnicos y estudiamos un poco todos estos índices. Hoy miraba, creo que en el mismo canal, aquí en el Canal 11, una noticia que hablaba de que el índice de inasistencia al colegio hoy, tanto docentes como alumnos, por falta del transporte público fue del 80%. Sí. La primera conclusión de eso es decir, el 80% de la matrícula escolar se maneja en colectivo. Y los políticos y los empresarios y todos aquellos que tienen poder de decisión no lo ven. No se dan cuenta que el 80% de la ciudadanía requiere de esto para acceder a un derecho tan importante como es la educación. Mirá, Julio nos dice, yo me pregunto, muy bueno el debate, gracias Julio, dice, yo me pregunto, ¿por qué hay que subsidiar a las empresas? Si yo soy dueño de una empresa, tengo que hacerme cargo yo y cumplir el contrato yo, el convenio lo hice yo. Ensayame una respuesta. Sí, bueno, la idea de que nosotros no estamos subsidiando a la empresa, eso es, digamos, una deformación que se dio por la falta de control del poder concedente. Nosotros lo que estamos subsidiando es el pasaje del derecho del ciudadano a acceder al transporte público. Lo que pasa es que eso se deformó en que la empresa resulta, como decía Alejandro, de que espera que le llegue la plata para pagar a los choferes, y eso no tiene que ser así. Ahora, ¿por qué no tiene que ser así? Bueno, justamente porque la responsabilidad de la empresa la tomó con el chofer, y no el municipio la tomó con el chofer. Lo que pasa es que el municipio tiene que ponerse en movimiento para controlar a dónde van esos fondos y garantizar que los ciudadanos podamos ejercer el derecho al transporte. El derecho al transporte. Hoy 80% de gente que no pudo ir a la escuela, que no pudo ir como docente, que no pudo ir como estudiante. Las consecuencias no es nada más el no me pude trasladar y habilito un plan B. Buenas tardes, si volvieran los subsidios, ¿las empresas pedirían bajar el precio del actual boleto? Creo que no. Tengo muchísimos llamados, muchísimos mensajes. Laura dice hay que tener en cuenta el maltrato de los choferes al usuario. Creo que todos estamos mal por esta situación. Está mal el chofer y está mal quien viaja mal también, ¿no? Parados todos de puerta a puerta llenos. Exacto. Esto es una cosa para que lo tomen las autoridades y bueno, para que los caminos del diálogo sean los que haya que transitar. Seguramente
vamos a seguir tratando este tema. Porque la única manera es el diálogo, es contribuir acá los vecinos, y hemos tenido una hora donde hemos escuchado las propuestas, se han dicho cosas muy fuertes, como el Estado, no solamente la descripción de cómo está el transporte público hoy, sino los peligros que conlleva viajar así. Esto puede terminar muy mal y ojalá... La doctora Romero iba a ir, en la audiencia que tuvimos hace 15 días, nos comentó que iba a ir a la justicia seguramente con otros intendentes para hacer un recurso de amparo para que esto un poco se alivie con los subsidios, que nosotros no estamos de acuerdo con, como dice él, el subsidio no debe ir al empresario, pues se tomaron los subsidios para hacer la vida de ellos. Eso debe ser para que no paguemos los 620 pesos, debe ser para que el usuario ese subsidio pague 20 pesos el colectivo. Bueno, no, nosotros le ofrecimos, y está en pie el ofrecimiento, de que la Asamblea la iba a acompañar a la justicia a ella, porque hay que hacer fuerza de todos lados para llegar a la nación, porque la nación tiene la obligación. ¿Por qué? Porque la República Argentina son 24 provincias, y parece que hay un reinado que está en la capital y nos quitan todo, nos quitan todo. Cuando hay aporte de todas las provincias, aportan a la nación. Sí. Que vengan de vuelta nuestro dinero como el subsidio, fue otro tanto. Los impuestos del combustible, como el IVA, como un montón de cosas que nos tienen que devolver. Nos quedamos sin tiempo. Claro. Esto no se termina acá. Y no. Esto no se termina acá. Los voy a volver a convocar. Nosotros vamos a hacer un programa donde tengamos junto a las autoridades la necesidad de que todas estas voces sean escuchadas, porque es el único camino para aportar, para crecer. Gracias por su tiempo, gracias por haber estado, gracias por el compromiso. Gracias. Estamos aquí, volvimos, estamos en el debate en Canal 11, nuestra casa, como siempre. Estamos haciendo un saludo a toda la gente que nos posibilita, Natal, gracias Natal, que volvemos a trabajar con ellos, y a todos quienes posibilitan el debate. También quiero agradecer al Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos y a todos quienes están siempre aportando lo suyo para que nos podamos comunicar con ustedes. Ya están las noticias, me dicen. Carolina Dumé, ¿me estás escuchando? Sí, cómo no. Hola, Claudia. Qué lindo escucharte nuevamente aquí en la pantalla. Pero muchas gracias, Carolina. Siempre, acá estamos. Siempre nuevamente. En esta época del año sabemos que retornás con los debates y con un temario, me parece importante, ¿no? Ya este año nos tiene abocado a distintos temas y el transporte es lo más preocupante en esta jornada. Hoy estuvo nuestro móvil recorriendo la zona de Plaza Mansilla, porque recordemos que a la hora 13, cuando mucha gente sale de trabajar, las líneas de colectivo, muchas de ellas tienen sus paradas allí, y realmente en el día de hoy la preocupación de la gente, ¿no?, de salir del trabajo y no contar con el servicio de transporte urbano de pasajeros aquí en Paraná. El dato que quedó acá y que preocupa, ¿no? El 80% de la gente que quería trasladarse para ir en colectivo a la escuela, sea docentes o alumnos, no pudieron ir. Y el tren que salía repleto también. El tren algo que está pidiendo la Asamblea desde hace mucho tiempo, que se puedan colocar más frecuencias, ¿no? Contar con más frecuencias. Totalmente. Y el estado de las unidades, Claudia, me quiero un poquito detener en ese punto, es algo que siempre reitera el usuario y algo que aqueja. En muchas oportunidades dice, tenemos que pagar el aumento, no queda otra del precio del boleto, pero necesitamos que las unidades estén en mejores condiciones. Es así. La mayoría de los mensajes que llegaron al mensajero de Canal 11 hablan de lo que estás diciendo, de lo indigno que es y la impotencia que tiene el vecino que toma una unidad, que se le triplicó el valor del boleto, que no tiene servicio y que tiene que bajar en esas condiciones. Bueno, me pasó en lo personal, no es bueno por ahí hablar de cuestiones personales, pero de utilizar la línea 12 y de venir con el colectivo hacia el canal y que se le salga una rueda, por ejemplo, ¿no? Sí. Y cosas que suceden, y creo que también con mucha suerte, porque hablamos de incendios de colectivos que se les salen las ruedas, y
No hay personas heridas porque no ha tenido que acontecer una desgracia, ¿no? Pero las unidades no están en buenas condiciones y a diario circulan con muchísimos pasajeros. Y solucionar los temas después que pasan las tragedias, como es una historia lamentable, pero largamente repetida en la Argentina, es lamentable. Muchas gracias, Claudia. El tema que trataste en el día de hoy es un tema que también vamos a estar tratando aquí en esta edición de Noticias. Tal Gracias. cual. Gracias Buenas por tardes. tu vuelta aquí al canal, por más debates. Gracias.